Antonov An-225. El Antonov es un avión único en el mundo, ya que solo se ha fabricado un ejemplar, debido a que su fabricación era terriblemente costosa. Cuenta con 1.300 metros cuadrados de volumen de carga, 84 metros de largo, 18 metros de altura, 6 motores turbofan, 32 ruedas de tren de aterrizaje, y un peso máximo de despegue, de 600.000 kilos. Con estas dimensiones, no es de extrañar que el Antonov sea único en el mundo. Allá donde va este inmenso avión, se puede apreciar el aparatoso movimiento que este monstruo crea en los grandes aeropuertos al despegar. Su volumen y sus motores provocan tal perturbación durante el despegue, que la pista tiene que esperar media hora, hasta permitir que otro avión despegue desde la misma, por las fuertes corrientes de aire que genera, llegando a provocar violentos torbellinos. Considerado el mejor avión de carga, el avión está diseñado para llevar impresionantes cargas interiores, como generadores eléctricos de 150 toneladas, o locomotoras. Pero además, puede transportar cargas exteriores. Sobre su lomo puede transportar desde aviones como el transbordador Buran, hasta contenedores de 70 metros de largo. Desde su primer despegue, el Antonov ha acumulado 3.700 horas de vuelo, y aproximadamente ha recorrido 1.870.000 kilómetros, lo que equivale a 46 vueltas al planeta Tierra. 9. H-4 Hércules. El título del avión más grande jamás construido lo ostenta el H-4 Hércules. Un masivo hidroavión para transporte militar, construido en los años 40. Solamente se construyó un prototipo, y es el hidroavión más grande que ha existido, además de ser el avión de mayor envergadura de la historia. El aparato no fue completado hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y para ahorrar metal durante la guerra, se construyó mayoritariamente con madera. Sus críticos creían que un avión de este tamaño simplemente no podría volar. Finalmente, el 2 de noviembre de 1947, el H-4 Hércules logró elevarse sobre el agua en California, manteniendo una altura de 20 metros y una velocidad de 120 nudos, durante algo más de una milla. El vuelo fue exitoso, el avión despegó y voló sin problemas durante 1 kilómetro. Sin embargo, el Hércules no volvió a volar ni entró en producción. Los críticos alegaban que su estructura de madera era demasiado pesada para los vuelos largos. Hoy en día, el gigante Hércules descansa en el Museo de Aviación, en el estado de Oregón. 8. Panzer VIII Maus, Tercer Reich. El supertanque pesado Panzer VIII fue bautizado por Adolf Hitler como Maus, que significa ratón en alemán. Irónicamente, es el blindado de combate más grande jamás construido. Adolf Hitler estaba obsesionado con los supertanques pesados, y encargó financiar los programas de investigación, y ordenó la construcción del mayor tanque del mundo. Pero finalmente, terminó cancelando el pedido. El problema del Maus es que era demasiado grande. Era casi imposible encontrar un motor que tuviera la capacidad suficiente para moverlo. El prototipo solo podía arrastrarse a una velocidad máxima de 13 km por hora. Era demasiado pesado para la mayoría de los puentes, y sorprendentemente carecía de al menos una ametralladora para el combate en distancias cortas. Con un peso de más de 180 toneladas, y una longitud de más de 10 metros, tenía un blindaje extremo y una enorme potencia de fuego. Con un cañón naval de 128 milímetros, realizaba impactos tan potentes que ningún tanque se le podía resistir. Sin embargo, los problemas de movilidad, tan importantes en los carros de combate, y su enorme gasto de combustible, de 1.600 litros a los 100 kilómetros, llevaron a descartar su uso, y finalmente solo se produjeron unas 12 unidades, y no tuvo incidencias en combate. 7. El objeto 279. Este carro de combate puede considerarse como un símbolo de la guerra nuclear, que nunca tuvo lugar. Su construcción es óptima para soportar ondas expansivas. Cuenta con 4 orugas para desplazarse, en las condiciones invernales posteriores a una supuesta guerra nuclear. El objeto 279 fue único, y no tuvo competidores.
La coraza tenía una forma ovalada poco habitual, que evitaba que el carro pudiera volcar, fruto de la onda expansiva de una explosión nuclear. Tenía una longitud con el cañón incluido, de 11 metros de largo, 3 metros de ancho, casi 3 de alto, y un peso de 60 toneladas. El carro estaba armado con una ametralladora pesada, y un cañón de 130 milímetros, que tenía una cadencia de fuego de entre 5 y 7 disparos por minuto. Una bestia blindada, que podía soportar munición antitanque normal, y podría aguantar la onda de choque de una bomba nuclear. 6. T-Rex 3319 Titan. Este auténtico mastodonte tiene el cometido de transportar la ingente masa de rocas y otros materiales extraídos de las grandes explotaciones mineras en las ubicaciones de más difícil acceso y en las más duras condiciones climatológicas. Como curiosidad, cuenta con 2 motores turbodiesel, de 16 cilindros asociados, que generan 4.600 caballos, y cada uno de los motores emplea 270 litros de aceite para su lubricación. Por otro lado, para alimentar estos 2 motores, se valen de 2 tanques de combustible de 2.800 litros cada uno, sumando 5.600 litros en total. El peso propio del camión alcanza 360 toneladas, por lo tanto en plena carga, pesará más de 800 toneladas. Para poder soportarlo, el camión tiene 8 gigantescas ruedas de 4 metros de diámetro. Posee una escalera, que da acceso al puesto de conducción, instalado a una altura similar a la de un segundo piso. La velocidad del camión está limitada a 64 km por hora, ya que de lo contrario, sería muy peligroso dadas sus dimensiones. 5. Marion 6360. También conocido como el Capitán, era una gigante pala mecánica, construida por una empresa de excavadoras en 1965. Fue el vehículo terrestre más pesado del mundo, y también la mayor excavadora de pala única, jamás construida. Medía 64 metros de altura, y pesaba 12.700 toneladas. Con un motor de 15.000 caballos, su pala era capaz de levantar 130 metros cúbicos de arena, levantando más de 600 millones de metros cúbicos durante toda su vida útil. La pala funcionó bien, hasta el 9 de septiembre de 1991, cuando se produjo un incendio en la parte inferior de la pala. Fue causado por el sistema hidráulico, que estalló rociando con los fluidos calientes un panel de relé eléctrico. Este fuego causó un gran daño a la máquina, y posteriormente, los ingenieros consideraron que el problema era demasiado grande para reparar, y la máquina fue desechada un año más tarde, en su último hoyo excavado. 4. El tanque del zar. Esta especie de triciclo gigante, llamado el tanque del zar, fue un tanque ruso de 1915, que se movía sobre 3 ruedas. Las 2 más grandes tenían 9 metros de altura. Moviendo cada rueda había un motor de 240 caballos de potencia, que lo permitía alcanzar una velocidad máxima de 17 km por hora. Tenía un tamaño de 18 metros de largo, y 12 metros de ancho. La tripulación estaba formada por 10 hombres, y podía llevar un variado armamento, como un camión situado en la torreta, a 8 metros de altura. El primer día de pruebas todo parecía funcionar perfectamente. Hizo algunas maniobras sin problemas en una calzada firme y lisa, pero cuando entró en campo otra vez, se mostró totalmente inútil. Su tremendo peso le hacía quedar atascado en cualquier pequeño obstáculo, y es que el monstruo pesaba más de 60 toneladas, y aunque se le hicieron algunas modificaciones, y se le aligeró el peso, resultó ser demasiado vulnerable a la artillería enemiga. Finalmente, el prototipo fue un fracaso. Terminó sus días en el desguace, siendo aprovechadas sus piezas para otros proyectos. 3. Le Tourneux TC-497. En los años 50, Estados Unidos se preguntaba, si en una futura guerra el enemigo destruyera sus vías de tren y sus carreteras, ¿cómo podría transportar su armamento y víveres? En una guerra moderna, la rapidez de movimiento de los equipos y máquinas es a menudo la diferencia entre la victoria y la derrota. Acosado por esa insidiosa pregunta, el ejército encargó un medio de transporte terrestre a gran escala, que no dependiera de carreteras, ni de vías de ferrocarril.
La respuesta vino de la empresa Le Tourneux, creando los trenes sobre tierra. Eran algo así como un tren, pero capaz de circular por cualquier terreno, gracias a sus enormes ruedas. El más grande de todos ellos era el TC-497, creado en 1958. La cabeza tractora de este monstruoso convoy iba equipada con una turbina de gas de 1170 caballos de potencia, pero no era suficiente. Intercalados entre los vagones, había otros 3 motores similares para ayudar. Tenía una longitud total de 183 metros, lo que lo califica como el vehículo todoterreno más largo que se ha fabricado. De ese tren de tierra, ya solo queda la locomotora, que aún puede verse en la base de pruebas de Yuma, en Arizona. Finalmente, el vehículo todoterreno más largo del mundo, el tren sobre tierra, se perdió en el olvido, tras la aparición de los helicópteros de carga Sikorsky, en 1962. 2. Bagger 293. A pesar de ser una inmensa máquina, esta excavadora solo requiere de 5 personas para funcionar y ser capaz de excavar más de 240.000 toneladas de carbón cada día. Esta impresionante máquina pesa alrededor de 45.000 toneladas. Para hacernos una idea más comprensible, el peso de este gigante equivaldría a 28.000 vehículos. Además, mide algo menos de 100 metros de altura, el equivalente a un edificio de 40 plantas. Lo más sorprendente es que es capaz de desplazarse por sí misma, ya que cuenta con un sistema de tracción de 12 orugas, que la convierte en el vehículo móvil más grande del mundo. Su construcción demoró más de 5 años y costó $100 millones. Fue diseñada especialmente para la explotación de carbón a cielo abierto, en una mina de Alemania. Pero en 2001, terminó de explotar por completo dicha mina, y su movilidad fue sometida a la máxima prueba. Se planeó llevarla a otra mina, y resultaba más económico trasladarla completa, que desmontarla para moverla, y volver a montarla. De esta manera, durante el trayecto, tuvo que sortear un río, una autopista, líneas de ferrocarril, y varias carreteras. La Bagger tardó 3 semanas en llegar a su destino, ubicado a 22 kilómetros de distancia, pues su velocidad máxima es de 10 metros por minuto. Una velocidad que, considerando sus dimensiones, resulta asombrosa. 1. Fortaleza voladora, Kalinin K-7. El histórico Kalinin K-7 fue un descomunal bombardero ruso que surcó los aires a comienzos de la década de 1930. Una impresionante fortaleza voladora que tenía más de 53 metros de envergadura y un peso que superaba las 24 toneladas en vacío, pudiendo alojar más de 9.000 kilos de armamento y bombas. Despegaba gracias a 7 motores de turbohélice, siendo lo más novedoso para la tecnología aeronáutica en aquella época. Pese a ser un bombardero, el K-7 no conoció tiempos de guerra, y el proyecto fue cancelado tras estrellarse en su segundo vuelo. El primer prototipo del K-7 sufrió un desastroso accidente en 1933, costando las vidas de sus 13 tripulantes. El avión se convirtió en una leyenda perdida de la aviación, y gracias a las herramientas de diseño gráfico por ordenador, podemos volver a verlo, volando junto con el mítico ovni alemán, que tampoco logró llegar a ser más que un prototipo.